Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Uruguay y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito donde trataremos higiene de la voz. Esta noche nos acompañan Karim Basalar La Cruz, médico ocupacional con 13 años de experiencia en el manejo del sistema de gestión de salud ocupacional en los sectores de minería industrial y construcción. Cuenta con diplomado y maestría en salud ocupacional y sólidos conocimientos en la vigilancia médico-ocupacional y monitoreo de higiene industrial. También nos acompaña el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo. Egresado de la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo, es máster en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente y posgrado en Auditoría basada en evidencia. Asimismo, cuenta con cursos de especialización en ergonomía. Actualmente es director técnico en SST de Rancor International Training. Les informamos que al finalizar la exposición podrán realizar sus preguntas, pero si desean hacer alguna pregunta durante el webinar, el chat está activo para que puedan realizarlas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Como bien han compartido inicialmente, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es higiene de la voz. La voz, que es una herramienta de trabajo para muchas profesiones hoy en día, y muy importante el saber cómo cuidarla también, porque si no sabemos cuidar nuestra herramienta de trabajo, entonces nuestro trabajo se va a ver perjudicado. Entonces es importante conocer esto. Eh, Entonces, primero, como ya hemos dicho, la herramienta de trabajo de la que vamos a hablar hoy día es la voz. ¿Y qué es la voz? Es el sonido que se produce por la vibración de las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe. Ahora, cuando yo hablo de la voz, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos nosotros es cuerdas vocales, porque ahí es donde se produce y es importantísimo para la producción de la voz. Pero tenemos que la voz o la producción de la voz no solo viene de las cuerdas vocales, sino de un conjunto de órganos y aparatos que tenemos dentro de nuestra anatomía humana para producir la voz, comenzando por lo que es el aparato respiratorio. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la respiración con la voz? Tiene mucho que ver, porque de una respiración adecuada que yo tenga, voy a poder ingresar al aire adecuadamente, que va a pasar por las cuerdas vocales y se va a producir la voz. Si yo respiro mal, si respiro de manera inadecuada, si respiro con la nariz, si respiro con la boca, en vez de respirar con toda la caja torácica, no produzco el aire adecuado y por lo tanto mi voz también se va a ver perjudicada. Entonces sí es muy importante, por lo tanto, al momento de respirar, que respiremos con toda la caja torácica, que el diafragma se extienda bien, que el diafragma, que es el músculo de aquí abajo, el principal, para poder jalar todo el aire que necesitamos para respirar, y ese aire que inspiramos es el que va a pasar por las cuerdas vocales y va a producir la voz. Ahora, cuando el aire pasa por las cuerdas vocales, que es esta imagen, ahí es donde se produce la voz, pero no es el tono que sale cuando hablamos. Y para esto, ¿qué importancia tiene el aparato resonador? El aparato fonador son las cuerdas vocales, el aparato respiratorio son mis pulmones, mi tráquea, mis bronquios, por todo donde entra el aire, los alvéolos, el diafragma. Y el aparato resonador, ¿para qué va a servir? Es el que le va a dar el volumen a la voz, porque lo que pasa por las cuerdas vocales no es el volumen como el que me están escuchando ustedes ahorita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es mi boca, toda la cavidad bucal, los dientes, la lengua, cómo la posiciono, todo eso le va a dar el sonido que finalmente llega a nuestros oídos, y la voz característica que tenemos cada uno de nosotros, porque cada uno
si ya nos conocemos de antes, él es el doctor Kevin, ella es Natalie, porque ya sabemos cómo es su voz, el tono de su voz. Entonces, ¿de qué depende todo eso? De todo lo que es la cavidad bucal, que por eso se llama el aparato resonador. Entonces, si yo hablo de voz, no solo hablo de cuerdas vocales. Ya vimos que también hablamos de pulmones, hablamos de la tráquea, hablamos de los bronquios, hablamos del diafragma como aparato respiratorio. Obviamente hablamos de las cuerdas vocales porque por ahí se va a producir la voz. Y también hablamos del aparato resonador, que es toda mi cavidad bucal, que es importantísima porque si yo tengo problemas aquí de la mandíbula, una mandíbula rígida, no puedo abrir bien la boca, entonces al momento de que salga el sonido de la voz no se va a entender bien. Entonces influye mucho. Hay mucho que ver en la producción de la voz. No solo son cuerdas vocales, abarca mucho más. Entonces, eh, como ven, la anatomía de la voz es amplia, abarca muchas cosas y la postura adecuada incluso también influye porque de que yo esté bien posicionado al momento en que me siento, al momento que estoy parado hablando, si estoy con la espalda recta, la columna recta, los hombros bien alineados, voy a poder inspirar mejor y coger mejor aire para la producción de la voz. Pero si estoy toda encorvada, toda, no sé, con dolor de espalda, contracturada a nivel del cuello, todo eso influye también para la producción de la voz. No es que no pueda hablar, mi voz va a salir, pero de repente me voy a tener que esforzar más de lo que debo porque todas esas, la postura, la mala respiración, la mala articulación al momento de activar la mandíbula, ocasiona que mi voz no salga como deba ser y yo me tenga que esforzar más y por lo tanto irritar más mis cuerdas vocales y es un círculo vicioso. O sea, mala postura, mala respiración, mala articulación en el paladar, en la mandíbula, entonces tengo que esforzar más mi voz y así círculo vicioso, a la vez no sale bien mi voz, otra vez me esfuerzo más, irrito más y es lo que produce los problemas en la voz. Y lo que queremos hoy en día es darle los conocimientos para que ustedes sepan cuidar esta herramienta de trabajo que hoy en día es muy importante, la voz. Entonces, ya conocimos un poco más, ya sabemos que no solo es cuerdas vocales, abarcan mucho más cosas, desde una buena respiración, una buena postura y el momento de modular con los labios, con la mandíbula, con la lengua, con los dientes al momento de que salen los sonidos. Entonces, todo eso influye para la producción de la voz. Entonces, ¿qué factores de riesgo vamos a encontrar al momento de usar mi herramienta de trabajo, que es la voz? Tenemos dos factores de riesgo, los externos, o sea, los que vienen fuera de mí, y los individuales, los propios de mi cuerpo. Entonces, como factores externos tenemos el ambiente. Se dice que un ambiente con poca humedad perjudica porque la falta de humedad irrita toda esta zona y por lo tanto afecta mi voz. Se dicen que los excesos tampoco son buenos, o sea, ni mucho frío ni mucho calor, ninguno de los dos, todo siempre en término neutro. Porque los excesos, tanto de frío como de calor, también me irritan. Exposición irritantes, por ejemplo, polvo. Hoy en día la contaminación como tenemos en la calle, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, gases, olores fuertes. Antes, bueno, ahora no es tanto, ¿no? Pero antes en los pisos se enceraban y ese olor de la cera para algunos era más irritante que para otros. Entonces, todos esos factores del medio ambiente que irritan desde mi nariz, mis fosas nasales, la laringe, la faringe, todos esos factores ambientales van a irritar y por lo tanto van a afectar mi voz. El espacio de trabajo, no es lo mismo hablar en un salón de clase que en un auditorio, de repente, ¿no? En un auditorio es mucho más amplio. O que el auditorio esté al lado de una discoteca, o sea, van a estar con la música ahí de fondo y uno prácticamente va a tener que gritar y no es la idea. Cuando uno usa su herramienta de trabajo como es la voz, tiene que usarla de manera natural y no estar esforzándose, porque en ese sobreesfuerzo que le dan a la voz es donde la van a perjudicar. Entonces, si no hay un ambiente adecuado para poder hablar, hay ruido de fondo o de repente al lado hay un edificio en construcción y uno está hablando, compitiendo ahí con todos los aparatos de construcción, no se va a poder. Entonces, un ambiente aislado de ruido adecuadamente donde uno pueda hablar es importantísimo. Y organizativos, el estrés también influye, ya le hemos dicho.
es el estrés contractura a nivel de los músculos, si contracturamos cuello, si contracturamos espalda, nuestra caja torácica no va a tener una buena respiración y ya hemos dicho que la respiración es importante para la voz. O no realizar pausas de trabajo, el estar hablando todo el día desde las 8 de la mañana sin parar hasta la hora del almuerzo. No es dable, no se puede hablar más de 4 horas sin descanso. La voz necesita descanso, así como tampoco un futbolista no se la pasa jugando todo el día, tiene sus periodos de descanso, lo mismo, la voz también debe tener periodos de descanso. Entonces, es importante realizar pausas de trabajo, que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esos son los factores de fuera. Factores míos, individuales, que van a influir con el tema de mi voz, es que tenga que, yo esforzándome. Por ejemplo, yo de por sí tengo mi tono de voz bajo. Entonces, cuando tengo que exponer o hablar, tengo que como que levantar mi tono de voz para que me puedan escuchar. En cambio, hay otras personas que de por sí su voz es gruesa y no necesitan ningún esfuerzo, solo dicen, ay, y ya todo el mundo los escucha, ¿no? Entonces, el tener que levantar mi tono de voz, esforzarme, eso también no es tan bueno hacerlo continuamente. Entonces, por eso hay técnicas para poder modular el tono de la voz. Inspirar por la boca, o sea, uno por donde respira, respira por la nariz, no por la boca. ¿Por qué no es lo adecuado? Porque la nariz tiene los vellos nasales que lo que hacen que cuando pasa el aire por ahí, limpia el aire y lo calienta, para que lo que entra a nuestra laringe, a las cuerdas vocales, ya entre tibio y no frío, el aire frío que cogemos del medio ambiente. Y sobre todo si respiramos en invierno, peor. Cuando respiramos por la boca, no calentamos ese aire, no limpiamos el aire y ese aire más bien va a irritar. Entonces no es adecuado respirar por la boca, así que la respiración es por la nariz. Hablar, así, esas clásicas de que hablan así rapidito, como trabalengua, y que uno se queda, ¿qué dijo? No lo entiendo. Esa manera de hablar no es la adecuada y aparte también que estás hablando sin descanso, entonces no te va a ayudar con la modulación de tu voz. Ya hemos dicho que los excesos no son buenos, o sea, ni tonos muy graves ni tonos muy agudos. Tiene que ser un tono neutro, tiene que ser la forma en que yo encuentre comodidad al hablar. O sea, porque si yo estoy hablando y tengo que estar forzándome, prácticamente gritando, o se me dificulta la respiración, entonces no estoy hablando bien y por lo tanto yo misma me estoy perjudicando y estoy irritando mis cuerdas vocales, mi laringe, la parte de la respiración, la cavidad bucal. Entonces, cuando hablo tengo que sentirme cómoda, porque si no estoy cómoda, entonces algo está pasando ahí. Ya les dije, la tensión, el estrés no ayuda. Las cuerdas vocales son músculos. Toda la caja torácica, todo lo que usamos para respirar, son músculos. Entonces, si todo eso está tenso, contracturado, no voy a tener una adecuada respiración. Por lo tanto, la modulación de mi voz tampoco va a ser la adecuada. No darle importancia a los trastornos de la voz, que ya vamos a ver también qué cosas son los que voy a encontrar yo, o sea, pasar, o la clásica de nosotros, ay, me duele la garganta, me duele un poquito, ya me voy a tomar un Apronax, ¿no? O un Naproxeno, que es el nombre general. O no, me duele un poquito, tomo mi paracetamol y se me pasa. La automedicación no es la adecuada. Si yo tengo problemas en la voz, irritación, cansancio, tengo que ir con el especialista, en este caso con el otorrinolaringólogo, que ve toda esta parte, o con un foniatra, que es un especialista propio de la voz. Entonces, y el tener malos hábitos, vicios, como por ejemplo drogas o el alcohol, todo eso irrita. O sea, el alcohol deshidrata y la hidratación es importante aquí para la voz. Las drogas obviamente tampoco no son adecuadas. Nada que cause estrés, alteraciones a nivel de nuestro cuerpo, sobre todo con todo lo que tiene que ver la caja torácica, desde toda la caja torácica, la garganta, la boca, la nariz, los labios, todo lo que me causa alguna alteración a nivel de esta zona me va a perjudicar en la voz. Entonces es importantísimo cuidar todo eso. Entonces, ¿a qué tengo que prestar atención? O decir, uy, no, aquí está pasando algo y tengo que hacerme ver, ¿no? Entonces, primero, pasa pues, ¿no? Que me levanto en la mañana y en vez de decir un buenos días, me salen buenos días, los gallitos, ¿no? O de repente una voz ronca, buenos días, ¿no? O sea, ya, si noto cambios en la entonación de mi voz, ay, no, ¿qué está pasando, no? O sea, aquí hay algo. O lo contrario, estoy hablando bien todo el día, pero llega a las 7, 8 de la noche, ya mi voz está a la justa, ya a la justa se me escucha, ¿no? Entonces,
No es bueno que al levantarse la voz no esté adecuada, ni tampoco que al final no llegue la voz, o sea, ni uno ni otro. Ya, si estoy notando, no de repente dolor o irritación, pero problemas en la entonación de la voz, ojo, ahí está pasando algo. Ya estoy cansando a mi garganta, mis cuerdas vocales y no quiero enfermarlas tampoco. Obviamente, si me duele la garganta, es un problema a nivel, puede ser un problema a nivel de laringe, de faringe, de cuerdas vocales, entonces, por lo tanto, hay que verse. En este caso, con el especialista que es el otorrinolaringólogo. Obviamente, si estoy ronca, es más que evidente que hay un problema de la voz, entonces hay que tratarlo. O de repente no se me escucha bien durante todo el día, pero estoy conversando, como les decía, así bien, y sigo hablando. Y bueno, les sigo diciendo que los problemas de la voz, y otra vez. Ese carraspeo, ese constante a- que le llaman aclarar la voz, no es bueno. Ese sonidito que hago, ese es sumamente perjudicial para la voz, porque dice que ese movimiento que hago yo, que según yo, para aclarar la garganta, irrito más a las cuerdas vocales y por lo tanto afecto a mi voz. Y por lo tanto mi voz se va a cansar más y por lo tanto me van a salir los gallitos o me voy a poner ronca o al levantarme no voy a hablar bien, pero conforme va el día ya se va aclarando mi voz o al contrario. Hablo bien desde que empieza el día, pero conforme empieza a atardecer ya mi voz no llega. Entonces, si yo tengo que estar haciendo esos movimientos de garganta, número uno, que no los tengo que hacer, porque ya les he dicho, si todos los que están aquí conectados, su herramienta de trabajo es la voz, si hacen eso, están dañando sus cuerdas vocales. Así que ese garraspeo no hay que hacerlo. Y si tengo que hacerlo, porque en algún momento se me escapa, voy a tener que hacerlo. Antes de eso, mejor tomo agua. Mejor así como estoy con mi vasito de agua, mejor tomo agua antes de hacer ese garraspeo. Entonces, y si hay ese carraspeo, entonces necesito hacerme ver. Algo está pasando a nivel de mis cuerdas vocales, de la laringe, no sé, a nivel de la cavidad bucal, a nivel de la articulación de la mandíbula. Ya les hemos dicho que la voz abarca un montón de cosas, entonces tengo que hacerme ver. Y hay que evitar, repito, no hay que hacer ese carraspeo. Con ese carraspeo están autolesionándose. Entonces, nunca por nunca hacer eso, por favor. Y bueno, el, 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 el tener que, o de repente estamos hablando y en eso le salen los gallitos, ¿no? Entonces, que se le va la voz. Eso tampoco es adecuado. Entonces, si yo detecto alguna de estas cosas, tengo que hacerme ver o no pasarlas por alto, decir, no, solo fue ese día, nada más, que no sé, sentí un poquito, aclaré mi garganta y ya se me pasó. Pero si yo veo que de repente, no sé, en esta semana, hoy es lunes, me pasa eso, ¿no? Mañana ya estoy bien, porque de repente mañana no hablo nada y ya descansé mi voz. Y el miércoles otra vez tengo, no sé, otra exposición o tengo que si soy profesor, tengo que obviamente usar mi voz todos los días. En el caso de los traductores, obviamente también tienen el trabajo a diario. De repente el día que descansan están bien, pero al otro día que comienzan a usar la voz, nuevamente empiezan los problemas. No hay que dejarlo pasar por alto. Eso merita que tenga la visita del especialista del otorrinolaringólogo o si es netamente voz, es el foniatra. Ya, entonces, que también es una rama de la medicina que ve los problemas ligados a voz. El otorrino, aparte de voz, ve garganta, ve oído, ve nariz. Entonces, ve más en conjunto. El foniatra ya ve netamente voz, los problemas que puedan derivarse de la voz. Entonces, tengo que hacerme ver, como les vuelvo a repetir, así como el futbolista cuida sus piernas y hasta los tiene aseguradas por millones de dólares, ustedes, la herramienta de trabajo de ustedes es su voz, entonces hay que cuidarla. Si ya notan problemas de voz, si notan que tienen que esforzarse más de lo debido para poder llegar al tono de voz que tenían antes, si se cansan mucho al momento de hablar, ya hay problemas ahí. Entonces hay que hacerse ver antes de que estos lleguen a mayores, o sea, llega a enfermedades como afonía, que no se les escucha nada la voz, una laringitis, una irritación a nivel de la laringe, de las cuerdas vocales, pólipos a nivel de la garganta, no es para nada adecuado. Entonces, por favor, les vuelvo a repetir, si yo estoy notando ya estos problemas por
por más que sea, no sé, no, es que eso fue solo la semana pasada, ya no lo he vuelto a tener. Ojo, mucha atención, por favor, mucha atención a estos problemas para que puedan prestar la ayuda, la consulta médica adecuada. Entonces, la higiene de la voz, que es lo que queremos ver hoy en día, ya hemos visto qué produce la voz, todo lo que, la anatomía de la voz, los problemas que podemos tener con la voz. Entonces, ¿qué hacer para prevenirla? Por eso es la higiene vocal, porque son todos los procedimientos dirigidos al autocuidado de la voz, sobre todo para que usan la voz como herramienta de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir? Si hemos dicho que la poca humedad irrita, entonces evitar hablar en ambientes muy secos. Los cambios bruscos de temperatura no son buenos. No estar en espacios pues con irritantes como polvo, monóxido de carbono, gases, olores fuertes, y menos si yo soy alérgica a algo de eso, peor, ¿no? Entonces, evitar esos cambios. Si voy a hablar, si mi herramienta de trabajo es la voz y yo tengo que hablar para un público, donde voy a hablar que no hay un ruido de fondo, porque entonces voy a tener que esforzarme más y voy a estar compitiendo yo con el ruido, entonces no es la idea. Y hoy en día la tecnología nos ayuda, entonces tenemos micrófonos portátiles, micrófonos de mano conectados con cable, tenemos parlantes, tenemos los megáfonos, entonces no tengo por qué ver la necesidad de tener que levantar mi tono de voz para que todo el mundo me pueda escuchar si tengo estos medios, si tengo la tecnología a la mano. Entonces hay que usarla y evitarme el sobreesfuerzo de yo tener que levantar mi voz, cansar mi voz, irritar mi voz, mis cuerdas vocales y todo lo que acarrea, que me voy a perjudicar yo mismo. Entonces, al final perjudico mi voz, no voy a poder hablar, no puedo trabajar. Entonces, la idea es cuidarse. Sobre la persona, los hábitos nocivos, ya hemos dicho, ni drogas ni alcohol, porque irrita y el alcohol deshidrata. Y la hidratación aquí es muy importante. Ni café ni té, ¿por qué? Porque ambos deshidratan. Y si deshidratan, no hay una buena hidratación a nivel de todo lo que es las cuerdas vocales y la hidratación es sumamente importante para mi voz. Obviamente, si no quiero estar estresado ni contracturado, tengo que dormir adecuadamente, las horas adecuadas, no desvelarme. Los excesos, ya hemos dicho, ni muy frío ni muy caliente. Entonces, las bebidas heladas o muy calientes también van a irritar toda esta zona. Entonces, siempre en término neutro, tibio. Agua. 2 litros de agua es lo adecuado por día. Así que, si nuestra herramienta de trabajo es la voz, tenemos que tomar agua durante todo el día. Mientras estábamos hablando, tenemos que tener unas pausas, que es justo lo que vamos a ver más adelante, y tomar agua. Si yo tengo hidratada toda esta zona, mi voz va a ser la adecuada. Así que agua, importantísimo. Obviamente una alimentación adecuada. Y la postura, ya les dije. Entonces, el sentarme correctamente mientras yo estoy hablando, por ejemplo, ahora que estoy hablando para todos ustedes, el tener mi respaldo, entonces el poder apoyarme ahí y no estar así encorvada, toda chueca. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que la respiración es importante y para que haya una buena respiración, tengo que tener una buena postura. Sobre la voz, no hay que competir con el ruido, o sea, no nos creamos super voz, no. Yo puedo, yo voy a hablar más fuerte que ese ruido que está al fondo. No, no hay que esforzarse. Ya hemos dicho que cuando yo hable para el público, hable para el resto, tengo que sentirme cómoda y no sentirme que estoy compitiendo contra alguien. No tengo que gritar, carraspear ni toser fuerte. Ya hemos dicho, prohibido. De ahora en adelante, la palabra carraspear, táchenla ahí con una X súper grande. No carraspear. Con eso se lesionan las cuerdas vocales. No hablar en exceso sin pausa. Ya hemos dicho que hablar 4 horas corrido, más de 4 horas corrido, no es lo adecuado. Lo ideal es que durante toda mi jornada del día, yo tenga descansos de 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces. Entonces, ¿y a qué me refiero con descanso? Ahora, ya voy a descansar y me pongo y hablo por el celular. Ay, mira, que te cuento que no sé qué. ¿Qué es el descanso? Silencio. Tengo que descansar mi voz y la manera de descansar mi voz es con silencio. Entonces, 10 minutos, 3 veces al día, más o menos repartiéndolos, es la pausa adecuada que necesito para mi voz. Pero pausa.
O sea, no me voy a ir a sentar a descansar para ponerme a hablar por teléfono, por WhatsApp. Bueno, si voy a escribir, normal. Pero el descanso como tal es el descanso de mi voz. O sea, silencio por 10 minutos, 2 a 3 veces al día. Es lo adecuado para poderle dar un respiro a tu voz. Ya dije evitar la tensión muscular porque el estrés contractura toda esta zona, no me permite una buena respiración y por lo tanto la voz tengo que esforzarla más. Calentar la voz antes de trabajar. Así como el futbolista, antes de meterse a un partido de 45 minutos, ¿qué es lo que hace? Calienta. ¿Qué calienta? Los músculos, las piernas. Entonces, ¿la voz se tiene que calentar? Sí. Se tiene que calentar antes de empezar mi jornada de trabajo. Y para eso también vamos a ver un video más adelante. Si estoy corriendo, haciendo ejercicio, no me voy a poner a hablar. ¿Qué pasa? Porque estoy a la justa que sale la voz y tengo que esforzarme más. Y ya he dicho, si yo tengo que hablar esforzándome, no es adecuado, no es bueno. Yo tengo que hablar en las condiciones adecuadas, sentirme cómoda. Si estoy haciendo esfuerzo físico, no debo hablar. Hay que hacer ejercicio, lo que se tenga que hacer, pero calladitos. Y lo que les dije de las pausas laborales, ¿no? Prohibido hablar más de 4 horas. Con eso están matando su voz. 4 horas seguidas, ojo. Y si voy a descansar, es descansar mi voz. Con esto es guardar silencio. Así me cierro mi boquita y descanso la voz. Pausas laborales, muy importante para los que trabajamos con la voz, para los traductores, que son la audiencia que tenemos hoy en día, para el profesor, para el cantante, los actores. O sea, si la voz es mi herramienta de trabajo, ¿qué tengo que hacer? Cuidarla. Conocer primero mi voz, conocer mi tono de voz, conocer en qué tono yo estoy cómoda hablando y no me siento que estoy esforzándome o compitiendo contra alguien para que se me escuche. Sentirme cómoda en la postura adecuada para poder hablar adecuadamente, se me escuche, se me entienda y no cansarme, porque la idea es no cansar la voz. Porque si yo hablo todos los días, 8 horas, no sé, o más, no tengo que tener las pautas adecuadas para poder cuidar mi voz como herramienta de trabajo. Entonces, ahora vamos a ver un video sobre el calentamiento de la voz. No sé si me pueden ayudar. Hola, Karin. Sí, yo te ayudo. Dame Ya. que ya lo tengo disponible. Acá tengo agüita yo también. Voy a compartir ahora y luego cuando ya retomes, vuelves a compartir tú el PPT. Ya, ok. Dame un segundo. Dame un segundo que no le he puesto audio. Ya. Calentamiento rápido en 3 minutos. Este calentamiento que os voy a enseñar lo podéis hacer por las mañanas cuando os despertéis o antes de ir a una entrevista de trabajo, una sesión de locución o simplemente un día que tengáis algo importante en el que tengáis que hablar durante mucho tiempo. Hacer un buen calentamiento va a hacer que no os hagáis daño y que por supuesto podéis aguantar mucho más tiempo hablando. El calentamiento consta de 4 partes. 1. La voz. 2. Los labios. 3. La lengua. Y 4. Mandíbula y rostro. Vamos primero con la voz. La voz por las mañanas está débil. Está esto calentito, pero está completamente inactivo. Tenemos que activarlo, pero poco a poco. Vamos a hacer unas cuantas exhalaciones de aire con mínimo volumen y con el tono más grave y relajado que podamos tener. No hay que forzar ni hacia el grave ni hacia el agudo. Os pongo el ejemplo. Un hilo de voz mínimo, que salga más aire que no sonido. Esto lo repetís unas cuantas veces, 5, 6, 7, 10, las que queráis. Pasamos a los labios. Vamos a hacer 2 ejercicios. 1, el helicóptero. Así un buen rato. 5 segundos, 10 segundos. Que los labios empiecen a activarse. 5, 6, 7, 10, las que queráis. Pasamos a los labios. Vamos a hacer 2 ejercicios. 1, el helicóptero.
así un buen rato. 5 segundos, 10 segundos. Que los labios empiecen a activarse. Seguidamente vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a pronunciar 3 consonantes. La M, la B y la P. De esta forma. Ma, ma, ma. Ba, ba, ba. Pa, pa, pa. M, B, P. También la repetís las veces que consideréis. Ahora la lengua. Yo siempre recomiendo hacer un ejercicio con la R, pero hay muchas personas que no les sale la R. Hacer el ejercicio con la R sería este. Y activamos la lengua rapidísimo. Si no os sale, tenéis que intentar poner los laterales de la lengua en los dientes de arriba y dejar que la punta de la lengua quede suelta cuando soltamos aire. Si no os sale, pasáis al siguiente ejercicio. Es algo tan sencillo como mover la lengua hacia un lado y hacia el otro de la comisura de los labios y luego hacia arriba y hacia abajo de los dientes, tal que así. Y así, si lo podéis hacer rápido, muchísimo mejor. ¿Cuánto tiempo? El que queráis. 15 segundos, 20 segundos, 30... Cuanto más largo sea el calentamiento, mejor para vosotros. Y finalmente, el último ejercicio, mandíbula y rostro. ¿Qué vamos a hacer? Primero, abrir la boca lo más posible con la mandíbula. Intentamos que estos músculos queden bien estirados, que moleste un poco el estiramiento. Un ratito, 5-10 segundos. Y seguidamente aplicáis a esa bajada de mandíbula una sonrisa. Veréis como todos los músculos de mi cara se van a activar de golpe. Todo esto empieza a moverse. Pensad que para mover los labios activamos unos 37 músculos, así que estamos haciendo un doble ejercicio. Con este estiramiento con la sonrisa también ayudamos a nuestra musculatura a la hora de calentar los labios. Poneros este vídeo tantas veces como queráis, como si lo queréis poner cada mañana, pero repetidlo, repetidlo e iréis a donde tengáis que ir con la voz bien calentita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ok, bien, eso fue el ejercicio sobre calentamiento de la voz. Como ven, son cosas fáciles, prácticas, no abarca mucho tiempo y es importante calentar la voz antes de empezar la jornada de trabajo, como bien lo han dicho, o en la mañana temprano, también puede ser. Entonces, el tema es activar nuestra herramienta de trabajo, que es la voz, y el calentamiento es importante, como bien se ha dicho, para poder resistir el día, evitar el sobreesfuerzo y cuidar la voz, que es importantísimo. Espero que les haya servido de mucho este tema y no sé si hubieran algunas preguntas, algunas dudas. ¿Cómo estás, Karim? Buenas noches. Muchas gracias por lo ¿Qué que tal, has Kevin? Buenas noches. compartido con nosotros. Hay bastantes preguntas, así que ahí vamos con ello. Voy a tratar de ordenarlas un poco en el orden en el que has ido explicándonos. Acá tenemos bastante público. La gran mayoría no son médicos, así que hay que tratar de hacerlo lo más didáctico. Y una de las cosas que comentabas al inicio era sobre los signos o síntomas que uno pudiera ir teniendo, que a veces uno no le da mucha importancia, como tú decías, la garraspera, como tú decías eso de que uno se levanta con la voz, que medio que se le corta en la mañana y conforme va pasando la mañana se va aclarando. Entonces, y tú decías que el tema de la bebida, de líquido era súper importante. Bueno, les cuento que con Karim estuvimos conversando mucho estos días para tratar de dar unos tips muy concretos y muy definidos, pero cuando hablábamos del tema de que la garganta se seca y debemos de mantenerla hidratada, no hay una indicación como que especial en el tema de cuántos vasos de agua tomar más o menos. Claramente la regla general es como mínimo 8 vasos de agua, y mucho de esto va a depender del ambiente en el que estemos, ¿no? Por ahí alguien comentaba, si estamos en un lugar donde hay aire acondicionado, el aire acondicionado va a hacer que se nos seque más rápido. Exacto. ¿No? O si estamos hablando más fuerte o haciendo más esfuerzo también. Entonces, y no vale llegar a la noche y decir, uy, me tomé 2, me tocan 6, me pongo al día con los que faltan, ¿no?
La Es idea es mantenerse básicamente, hidratado durante todo el día. y Entonces, ¿por acuérdense qué? que 8 es lo mínimo. Lo O ideal es sea, que los sí. 2 litros, Ujú, 8 así vasos o es. 2 litros, es lo que se pide, o sea, no solo por Ujú. la voz, porque nuestro cuerpo en sí necesita hidratarse en general. O sea, para todo la hidratación es importante. Entonces, si a eso le agregamos el plus de que nuestra voz necesita estar hidratada porque toda esta parte tiene que estar hidratada para producir la voz, que es nuestra herramienta de trabajo, entonces con mayor razón tenemos que estar ahí con nuestro vasito de agua. Si yo sé que tengo que estar hablando todo el día, entonces tengo que estar tomando paulatinamente también mis vasos de agua. Obviamente, ahora, digo, hidratación, 2 litros y me toman 2 litros de gaseosa, tampoco es, ¿no? O Ujú. 2 litros me estoy ahí con el café o el té. Eso no es hidratación. Ninguna de esas 3 opciones me va a hidratar, al contrario, me va a deshidratar. Entonces la idea es tomar agua, si es que yo tengo la costumbre de tomar agua sola, o refrescos, pero bajo en azúcar. O sea, refrescos naturales, bajos en azúcar. Porque también mucho azúcar no me va a ayudar, tampoco es saludable. Entonces, si me hidrato bien. Tampoco me voy a contar, me han dicho que tome 2 litros, me tomo mi litro ahí de gaseosa o de, ¿qué más hay? Estos refrescos ya procesados también. No es la idea, tiene que ser lo más natural posible para Y poder eso me tener da una pie. adecuada hidratación. Así es, y eso me da pie a que también había un grupo de preguntas de cuáles eran los factores de riesgo. Bueno, nosotros los prevencionistas estamos siempre hablando de factores de riesgo, pero hablaban de, bueno, tú mencionaste el cigarro, el café, el té, en la bibliografía también está descrito el ají, ¿no? Y algunas Todo lo que irrita. enfermedades, y algunas enfermedades, por acá nos preguntan, por ejemplo, si el apnea del sueño pudiese alterar la voz. ¿A ti qué te parece, Karim? Claro, es que el acné del sueño también lo que va a producir es resequedad de esta zona, ojo. Y entonces, si yo tengo esta zona reseca, me va a afectar en lo que es la producción de la voz, las cuerdas vocales, todo lo que es la laringe, faringe. Y además que el acné del sueño no me permite dormir bien. Y ya hemos dicho que un factor importante también es dormir adecuadamente. Si no estoy durmiendo adecuadamente, me estoy estresando, estoy contracturando toda esta zona, todo es un conjunto para afectar también a mi voz. Así que si tengo problemas de apnea del sueño, hay que tratarlo como tal, porque va a influir. También estabas mencionando el tema de no automedicarse, ¿no? Nosotros hemos visto y cuando conversamos y ahí intercambiamos un poco de experiencias, la clásica de que se sienten un poquito mal o un poquito de dolor, garraspera o afonía y de frente se automedican con un analgésico. Mm. Algo que es muy común y que estuvimos viendo y en la bibliografía también lo describe, es de que no necesariamente un problema respiratorio puede irritar nuestra vía respiratoria, nuestra vía, bueno, todo lo que escribiste es por donde va a pasar la voz. Existe un problema que se llama la dispepsia, ¿no? Que cuando hay problemas de reflujo, ¿no? Que puede ser por muchas causas, ¿no? Ese como erupto ácido, ¿no? Es un indicio de que uno puede tener reflujo gastroesofágico. Y ese acidito del estómago, que por diferentes causas puede regresar e irritar la vía Toda la respiratoria, vía respiratoria. va a generar esa irritación, esa disfonía, esa ronquerita que tomando analgésicos no se va a arreglar y todo lo Al contrario. contrario, Exacto. lo va a empeorar. Ujú. Así es que, otra vez, la recomendación de Karim, si hay problemas de tos, de resequedad, de irritación, no es buena idea automedicarse. Incluso ahí, ahora ya los otorrinos tienen su, no me acuerdo cómo se llama el aparato, que es como una endoscopía, una laringoscopía, que te meten un tubito, ¿no? Tienen ahí su cámara y Su se puede camarita. ver, y se puede incluso, tú mismo puedes lograr ver las cuerdas vocales y podemos identificar si es un problema estructural, si es un problema de reflujo, si hay pólipos y entre otras estructuras. Entonces, cero automedicación. Ahora, también te preguntaba, Cari, y eso conversábamos en la mañana también, los que estamos trabajando en esto siempre tenemos como que muy parametrados y decir, si el ruido pasa a los 85 decibeles, estamos en riesgo. O si estamos expuestos tanto de radiación, ¿de cuándo podemos hablar? ¿No? Y justo Richard también, que nos acompaña desde Nicaragua, nos preguntaba, ¿cuándo podemos hablar de que existe riesgo, ¿no?
o cuáles serían los grupos profesionales que más expuestos están a este tipo de riesgos y tenemos que trabajar temas de higiene de la voz. Ok. El tono adecuado, la entonación adecuada en decibeles de una conversación como la que estamos teniendo ahora son los 65 decibeles. Porque ya, y lo dije en la exposición, los extremos no son buenos. Gritar no es bueno y susurrar tampoco es bueno, porque el susurrar, el tener que hablar así cuchicheando ahí al oído, ese tono de voz bajo perjudica también a la voz y obviamente gritar también la perjudica. Entonces el tono adecuado es en los 65 decibeles, que es el tono de voz. Ahora, no es lo mismo una persona que tiene que trabajar con la voz exponiendo 3 veces a la semana, por 1 hora en el día, a un profesor que tiene que estar de lunes a viernes hablando 8 horas, que es toda la mañana, ¿no? Del horario de colegio, y hablando todos los días a los alumnos, a un grupo de alumnos en un aula. Entonces, el tener que hablar a diario y el tener que estar hablando más de 4 horas por día son factores, tanto la duración como la intensidad que le tengas que poner a la voz, son factores de riesgo que van a perjudicar, a diferencia de una persona que, por ejemplo, yo hoy en la semana, hoy he tenido que hablar con ustedes, estoy hablando con ustedes en una exposición, pero mañana ya no. Entonces puedo descansar mi voz, tengo esa chance de poder descansar mi voz y no tener que estar hablando continuamente, como lo hacen otros grupos de profesiones, como son los profesores, como son los traductores, que también tienen trabajos diarios, como son los que trabajan en la radio, ¿no? Los locutores. Ellos también a diario tienen que estar, de repente no todo el día, pero sí en cierto horario de trabajo. Entonces, el tener que estar hablando por mucho tiempo y tener que estar aumentando el tono de mi voz para que me puedan escuchar, son factores que no me van a ayudar en el día a día y por lo tanto tengo que saber cuidar mi voz y esas pausas laborales de las que les hablé en antes, que pausa como tal, o sea, no es, ya voy a descansar y me voy a hablar con el celular ahí con mi mamá, con mi hermana, a chismear, a ver qué tal, cómo les va. No estoy descansando mi voz, sigo hablando. Entonces la idea de descansar mi voz es tal cual lo dice. Silencio total, descanso total. Hay pregunta, Ana Paz, interesante, ¿no? ¿Ayuda los caramelos de miel de abeja? Y fuera de esto, habían varias otras recomendaciones que habíamos encontrado en la red. Hablaban algunos decían que es bueno tomarse para la vía respiratoria como un shot de limón con kion, otros decían un mate de coca, otros decían caramelo de limón. ¿Qué te parece a ti, Karim? La hidratación, o sea, todo parte de la hidratación. Si yo estoy bien hidratada, no tengo que recurrir a otras cosas, al caramelito de limón, o sea, por ciertas irritaciones, pero, o sea, si yo estoy hidratando adecuadamente mi voz, mi garganta, no hay problema. Sea mate de coca, es una bebida natural también, no hay problema. Pero tampoco me voy a estar tomando todo el día, todos los días mate de coca, o sea, puedo variar entre agua natural, mate de coca, alguna otra infusión, pero tampoco el té no es tan recomendable como hidratación en sí. Entonces, mejor bebidas naturales como tal. Los caramelos de limón, la verdad que es un dulce como tal. Entonces, de repente por ahí, si hay náuseas, la costumbre también, ¿no? Que si tengo náuseas, estoy mal, un caramelito de limón me va a ayudar, pero a hidratar mi voz, no, mejor agua natural como tal. Sí, habíamos visto de que este tema de comer caramelos o chicles, bueno, nos va a hacer Los chicles. nos va a hacer salivar y claramente eso va a hidratar, pero va a hacer que genere también gases, perdón, ácidos en nuestro estómago y quienes sufren de reflujo va a ser Fatal. contraproducente. Así es. Exacto. Sí, y al momento de poder poner, bueno, esta pregunta creo que ha sido a la interna, no en el chat general, al poner en nuestro hiper, cuándo hay riesgo o no, pues como decía Karim, va a depender mucho de un buen criterio puede ser, o un buen corte puede ser si hablas más de 4 horas o no. Otro buen corte va a ser que de repente sean menos horas, que una cosa es que sea hablar como ahorita lo estamos haciendo y como lo podría hacer un teleoperador, a que sea un profesor que está en un salón con 40 alumnos, donde va a tener que hablar a un auditorio sin ayudas mecánicas.
¿no? Exacto, Porque, porque no pueden echar la mano en un micrófono en un salón de clases. Eso es muy ujú. diferente a una exposición en un auditorio, que sí se puede hacer. Entonces, obviamente el profesor va a tener que esforzarse más a diario y por más de 4 horas, a diferencia de uno que está exponiendo, o como lo estamos haciendo ahora, que yo, o sea, no tengo que estar gritándoles porque ahora la tecnología, yo sé que les está llegando lo que estoy hablando y yo no me estoy esforzando al hablar, no tengo que estar levantando mi voz para hablar. Entonces, influye mucho en qué ambiente yo estoy hablando, para quién estoy hablando y si hecho o no mano a la tecnología que tenemos hoy en día como medio de ayuda, ¿no? Si no puedo hacer eso, entonces tengo que esforzarme más. Y ya hemos dicho que cuando yo tengo que hablar, usar mi voz, tengo que sentirme cómoda y no estar cansándome, sintiéndome que no llego a las justas al término de las clases y soy un profesor, ¿no? Que ya mi voz ya no da más. Entonces, no es la idea, no debo cansar mi voz, porque si estoy cansando mi voz, voy a tener problemas. Y si tengo problemas de voz, no puedo trabajar. Entonces, la idea es cuidar mi voz. Ahí Daniel Ferrúa nos está haciendo una pregunta interesante. También creo que esto, no recuerdo si lo hablamos hoy día o ayer. Daniel ¿Ya? nos pregunta, ¿qué herramienta podemos utilizar para el tamizaje a los expuestos a uso prolongado? ¿Alguna vez en una clínica ocupacional quisimos hacer o solicitar un tamizaje en una empresa que era de call center? Era un grupo pequeño, eran como 40 trabajadores. Este, bueno, la clínica ocupacional no tenía mucha experiencia, tuvimos que recurrir a una empresa donde hay foniatras, y ellos terminamos haciéndoles un tamizaje a estos trabajadores, y lo que hacía el foniatra, Daniela, era uno ver el tipo de respiración, si era una respiración nasal, si era una respiración torácica, ¿no? Y clasificaba, ¿no? Porque nasal, si es muy prolongado, hacía mucho esfuerzo, incluso hasta la persona terminaba agitada después de su jornada. Ujú. De ahí también había, aparte de la respiración, lo que hacía los foniatras era ver si había una buena articulación, ¿no? Porque de repente no se le entendía a la persona, y eso, uno, que impacta en la calidad del servicio, porque es complicado que llames a un call center y a veces Y que llamas no lo molesto entiendas. y encima que no lo entiendas, y la persona Ujú. terminaba esforzándose más, y bueno, ahí había un tema de riesgos psicosociales, claramente, además del tema vocal. Y el otro era eh, la respiración. Bueno, hablamos de la respiración, hablamos de esto, y bueno, y además ver La hidratación. veía la hidratación, eran 3 factores, y no sé si me falta uno. Bueno, y también veía si es que había alguna patología que sí era necesario hacer interconsulta al otorrino. Entonces yo creo que si tenemos el puesto de trabajo, lo tenemos identificado, vemos que están expuestos muchas horas, en tema de horas, en el tema de auditorio, bueno, en algunos lugares se puede ver la hidratación, pero igual consideramos el riesgo. Yo sí recomendaría una evaluación Foniatra. por un foniatra, porque hay cuando es un tema de respiración, cuando es un tema de articulación, cuando es un tema de incluso de los tipos de voces, porque también eso describían, el otorrino no lo va a resolver, el foniatra sí nos va a dar instrumentos, herramientas, tips, consejos, y bueno, un Claro. poquito más Es amplio que de lo que tú nos comentabas del el, fo- calentamiento. claro, el foniatra es el especialista de la voz. O sea, ve netamente voz y todo lo que implica la voz. O sea, si hay problemas a nivel de respiración para mejorar la voz, ayuda a eso. Si hay problemas a nivel de cuerdas vocales para mejorar la voz, ayuda a eso. Si hay problemas a nivel de hombros, cuello, tensión muscular, ve eso. O sea, todo lo que tenga que se derive a voz, lo ve el foniatra. En cambio, el otorrino ve más patologías de nariz, de oído, garganta, todo en su conjunto, ¿no? Entonces, el foniatra te va a ayudar mejor. Y es más, también hay otra especialidad que no es netamente de medicina, pero que te ayuda con técnicas de voz, que es el logopeda. Entonces, él también te va a ayudar a educar tu voz, sobre todo los que usan la voz. Es importante, como les decía, la adecuada respiración. Tenemos que saber respirar. A veces eso lo hacemos todos los días y lo hacemos tan cotidiano que nosotros, respiro bien, ¿no? Pero si no le doy la respiración adecuada, no le doy el aire adecuado a mis cuerdas vocales, no le doy el tono adecuado a la voz y entonces me canso. Y es el círculo vicioso que va a desencadenar finalmente una enfermedad, y lo que queremos aquí, lo que estamos hablando acá, es evitar llegar a enfermarme, ¿no?
No quiero llegar a complicar mi voz, por lo tanto hay que cuidarse. Incluso cuando entramos en este campo y comenzamos a explorar todos estos temas, la verdad es que fue a raíz de un caso de una trabajadora que tuvo Polipos. un pólipo en la cuerda vocal, y bueno, ella por su cuenta no lo consideró como una exposición laboral, aunque era trabajadora de call center, y cuando ya nosotros vimos el tema por exceso de descansos médicos y comenzamos a empaparnos de lo que estaba ocurriendo, e incluso terminamos hablando con un otorrino, nos dijo, es que si no le enseñas a hablar, el pólipo va a ser recurrente, y llegar a una cirugía para extirpar el pólipo, digamos, Cortarle la voz. es el último recurso, ¿no? Que lamentablemente en este caso ocurrió y hubo recidiva, ¿no? Entonces ahí comenzamos a implementar. Normalmente solemos poner mucho foco cuando hay un problema de sustancias químicas, de ruido, de radiación. No solemos gestionar estos tipos de riesgos o estos tipos de peligros, pero es importante, sobre todo, como decía Karim, en profesores, en cantantes, en actores, en locutores, Locutores, en gente traductores. en intérpretes, en traductores, ¿no? Bueno, ahí Línea nos dice que el encargado es el fonoaudiólogo, y bueno, y si ya vamos un poco más a los que están en call center, por ejemplo, que ya tienen un tema de equipos de ayuda, normalmente ellos no deberían de, porque hay algunos que a pesar que tienen su equipo, así como tengo yo, como tiene Karim, Ajá. no deberían de levantar la voz, ¿no? Porque estos equipitos modulan, ¿no? Incluso pueden trasladar el sonido y se puede regular para que la otra persona lo escuche bien sin necesidad de estar levantando la voz, ¿no? Como Karim decía, yo tengo una voz tono bajo, pero en el caso de ella, con estas ayudas técnicas, no debería de hacer un mayor esfuerzo, Exacto. ¿no? A ver, ¿qué otras preguntas por acá? Dice, buenas noches. ¿En qué profesiones, nos dice Gloria, podrían considerarse enfermedad ocupacional? Nos dicen, ¿los docentes? ¿Tú qué opinas, Karim? Sí, enfermedad profesional es aquella enfermedad que a causa de mi trabajo yo estoy produciéndome un daño, una lesión por la exposición a estos factores de riesgo. Entonces, si yo soy profesor, obviamente uso la voz a diario. Si yo soy locutor, uso la voz a diario. Si yo soy actor, cantante, y traductor, guía turista, todos, o sea, todas estas profesiones de las que estoy hablando, usan la voz como medio de trabajo. Entonces, si durante el tiempo que yo estoy trabajando lo expongo por mucho tiempo y a intensidades inadecuadas, obviamente estoy dañando mi herramienta de trabajo, que es la voz, y eso podría derivarme en una enfermedad profesional. O sea, si bien hay un listado de enfermedades profesionales, también hay un acápite en el que dice de que si durante mi trabajo yo me expuse inadecuadamente a intensidades inadecuadas, tiempo mayor de lo que debería ser, se analiza y se estudia el caso para considerarlo como enfermedad profesional, ¿no? Y en estas profesiones que estoy mencionando, por ahí también hay más, de repente se me están pasando. Si la voz es su herramienta de trabajo, entonces sí hay que ver los medios para cuidar la voz, porque es mi herramienta de trabajo. Entonces, así como el futbolista cuida sus piernas, así como el deportista cuida sus músculos, no sé, ¿quién más? Y diferentes profesiones, un cirujano cuida sus manos, obviamente, porque si no, ¿cómo opera? Entonces, yo como traductor, yo como intérprete, yo como cantante, yo como profesor, como locutor, tengo que cuidar mi voz y no la tengo que exponer por mucho tiempo a factores de riesgo, ni con mucha intensidad, ni sobreesfuerzo, porque voy a enfermar. Muy interesante lo que dices del guía de turismo. No lo había pensado esa, pero tienes razón, todo el día está explicando. Lilia Hablando. nos comenta, sí, todo el Y día en está espacios abiertos, porque el guía no está en un salón, está en un espacio abierto, en su paisajes, esfuerzo es ¿no? mayor. Entonces, exacto. Ujú. Mira, Lilia nos comenta, y está interesante, que en Colombia ya es considerado esto una enfermedad laboral, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos un listado de enfermedades profesionales que esta en particular no está incluida, sin embargo, es un listado abierto el de Perú, ¿no? Ajá. Hay un listado, pero si nosotros podemos probar que por exposición, como decías, por exposición laboral, estamos expuestos al riesgo y tiene la enfermedad específica de y no existe un factor extralaboral, pues va a ser un poquito más
laborioso, pero se podría, Pero pasa estudio y se evalúa, ujú, pues, ¿no? Claro. así es, Todo está así es. que los factores, Ujú, se demuestren los factores como tal, el puesto de trabajo, el riesgo, la intensidad, la exposición que ha tenido esta persona y se estudia, pues, ¿no? Y si es como tal, se considera enfermedad ujú. profesional. Algo que también nos han mandado y no lo habíamos mencionado es de que, y muchas gracias, Jorge, por el comentario que lo haces a la interna, eh, nos dice considerar la tos seca crónica, ojo que en el Perú nosotros, no es un orgullo tener que decirlo, pero somos uno de los principales exportadores de casos de tuberculosis en el mundo. Tuberculosis. Así O que sea, una cuando tos seca para crónica, nosotros es ¿no? signo de TBC. Así es, o sea, tenemos que sospechar de tuberculosis y es muy común en algunos lugares, en algunos focos, como Cercado de Lima, como Callao, como Ica, son focos de tuberculosis y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este problema no solo es de Perú, en otras partes de Latinoamérica también, así que tener mapeado que descartar otras causas, ¿no? Que justo hace poco ha salido una norma de tuberculosis y que da obligaciones a las empresas, hace un mes, un poquito más por ahí. Entonces, interesante darle un vistazo por ahí. No sé si hay por ahí algunas otras consultas o dudas. Creo que el tema ha sido bastante interesante. Sí. Como tips finales, mira, acá hay otra pregunta linterna. Gracias, yo superé, bueno, lo manda en privado, así que no voy a decir el nombre, pero dice, gracias, yo superé un pólipo de cuerdas vocales con higiene y terapia. Es genial que den esta capacitación. Muchas gracias por el mensaje. Nos Wow. dice Rosmelinda, los músicos también afectan sus cuerdas vocales. Es decir, mira, trompetistas, no lo habíamos considerado, Claro, o ¿no? sea, no También. usan la voz para hablar, pero sí como Ujú, medio, pues, ¿no? Para poder tocar el instrumento. Tiene razón, así es, porque así es, así es. juega mucho ahí la respiración. Entonces, digamos que como ir cerrando, tips súper importantes, Ya lo hemos hidratación. dicho, Mm, hidratación básico, pero buena hidratación. No me van a tomar su gaseosa. Agua, mm, agua natural, bebidas naturales. Nada de café ni té, eso no es hidratación. Postura adecuada, respiración adecuada, comer sano, dormir bien, cero estrés. Nada de estar garraspeando. Ya les dije, tachen con una X bien grande. Esto de acá, jamás. Para todos los que trabajan con la voz es dañar seriamente sus cuerdas vocales. Entonces, eh, calentar la voz, ya hemos visto, y esto lo podemos encontrar en internet fácilmente. Así como el futbolista calienta sus piernas antes de su partido, ustedes que usan su voz antes de empezar la jornada laboral o al despertarse en la mañana, calienten la voz. Con, con ese ejercicio, con esa este, si lo hacen costumbre cotidiano, van a poder sostener su voz durante el día y durante todos los días que estén trabajando con la voz. Y las pausas laborales también, no olvidarse, por favor. Si tienen que estar más de 4 horas hablando, tómense descansos de 10 a 15 minutos. Descanso, por favor. Descansar la voz, es decir, guardar silencio. Es muy importante. Si yo cuido mi voz como herramienta de trabajo, voy a poder seguir trabajando, que es importante. Entonces, no den por sentado que mi voz me va a durar eternamente. O sea, la voz también se cansa, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, que la tenemos trabajando durante todo el día y todos los días. Así que a mm. cuidar la voz. Solo para agregar, si existe cualquier signo o síntoma, acudir de inmediato al especialista, que es el otorrino, y si por acá hay gestores de seguridad y salud en el trabajo, y con lo que hemos dicho dicen, bueno, sí, pues tengo algunos puestos que entran dentro de los conceptos que han ido describiendo como riesgos, es importante que tengan un programa de vigilancia médica de la salud de cuidados de la voz, ¿no? Con los ejercicios, con la hidratación, con la evaluación del foniatra, con estas pausas, ¿no? Es súper importante que la incorporen dentro de todo su sistema de gestión, ¿no? Hay empresas que lo tienen súper incorporado, así que no lo veamos como algo lejano o raro, ¿no? Ya existe y ahora, bueno, hemos dado Está en y el día a día. compartido algunos pasos. Así es. Nos pregunta Gloria, y creo que con esto ya vamos terminando, ¿a qué temperatura de agua sería lo ideal, ¿no? Si va a tomar agua al momento de hidratarse. Agua al tiempo, tibia. Ujú.
ya he dicho, los excesos no son buenos, ni muy caliente ni muy frío, porque ambos irritan. Entonces, al tiempo, como tal, o tibia si gustan de repente, ¿no? Por ahí. Pero, nada de excesos, ni muy frío ni muy caliente, neutro. Perfecto. Y por ahí Gloria nos dice, en caso de los adolescentes que integren una banda de música, ¿algún tips adicional? Pero es que un adolescente está justo en plena Así es, así es. formación de su voz, ¿no? Entonces ahí más bien es el adolescente que encuentra el tono de voz adecuado y bueno, o sea, que como entiendo que son los que tocan los instrumentos, cantan, Sí. supongo. Sí, yo lo que diría ahí es de que tienen que tener una muy buena caja de resonancia, ¿no? Porque tienen que tener, si van a tocar instrumentos de viento, mucha De capacidad. respiración. Uno de los mejores ejercicios para desarrollar una buena capacidad auditiva es la natación, ¿no? O sea, si tienen la posibilidad de hacer este tipo de deportes aeróbicos, o sea, correr, nadar, de resistencia, montar bicicleta, eso les va a dar mucho más aire al momento en que estén en estas situaciones donde van a hacer mucho gasto, porque lo otro que suele ocurrir en ellos es que se suelen quedar sin aire, incluso algunos hasta se han desmayado, en conciertos incluso. Entonces, mucho cuidado con eso, una buena técnica de respiración. Los ejercicios que nos mostró Karin son buenísimos, hay muchísimas clases de videos en YouTube, hemos encontrado bastantes, hemos escogido por ahí Karin escogió un par, ¿no? Y bueno, para Yurani que nos pregunta, sí, en unos días vamos a compartir este video en las redes para que nos acompañe. Claro. Listo, Karin, muchas gracias por acompañarnos. Tu experiencia en este aspecto ha sido increíble. Y gracias a Rancor, gracias Natalie, te cedemos la palabra. Bueno, que Karin se despida. Gracias sí, primero a Karin. todos. Muchísimas gracias a todos por la atención, por el interés en el tema y porque a partir de ahora en adelante mucho cuidado con la voz. No den por sentado que la voz les va a durar eternamente. La voz también se cansa, así que hay que cuidarla. Muchas gracias por la atención a todos y por la participación también. Muchas gracias, Karin, muchas gracias, Kevin, por siempre buscar temas interesantes para todos. Realmente ha estado bastante interesante y creo que todos, algunos más, otros menos, pero todos tenemos que cuidar nuestra voz para poder seguir trabajando correctamente y tener una calidad de vida también. Solo para cerrar, muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Hemos tenido participantes de varios países, lo cual nos alegra mucho para poder intercambiar ideas. Ahí nos han comentado un poco la normativa de algunos otros países. Recuerden que tenemos la opción de la membresía anual en seguridad y salud en el trabajo. Con un pago mensual participan de todos los seminarios que hagamos durante un año. Les adelanto, no tengo aún la publicidad, pero la otra semana vamos a tener un webinar gratuito por el dengue, que en especial en Perú se está dando o está aumentando bastante. Entonces, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales para que se puedan enterar en cuanto generemos el link de inscripción y puedan participar también de esos seminarios. También comentarles que en nuestro canal de YouTube compartimos este webinar completo, nos dan un par de días para la edición, lo subimos, entonces también si nos pueden seguir y van a ser notificados cuando llegue o cuando subamos el video del día de hoy. Y bueno, esta semana, el día miércoles, tenemos un seminario de teletrabajo saludable y seguro con Samantha Kameniecki. Tienen un precio especial por haber participado el día de hoy, y tenemos un precio diferenciado para Perú y para los otros países de Latinoamérica. Y la siguiente semana tenemos la capacitación en SST, Ludoprevención con Pablo Pinto Ariza el día miércoles 24. También les vamos a mandar los detalles para que se puedan unir. Kevin creo que quiere comentarnos Y algo me más. había olvidado, me van a matar, el otro lunes nos va a acompañar el médico internista Johan Chanamé. Él es médico y bueno, con bastante experiencia, sobre todo en casos de dengue, ¿no? Vamos más de 75,000 casos según el Observatorio de Inteligencia Sanitaria del Ministerio de Salud. Hay más de 10 regiones del país que están en estos momentos en emergencia sanitaria, quienes son parte de gestores de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que salió una normativa en el 2021 que mientras estemos en emergencia sanitaria tenemos obligaciones en las empresas de hacer la vigilancia epidemiológica,
Así que vamos a hablar con él qué cosas debemos hacer, cómo debemos prepararnos en las empresas y cómo gestionar cuando tengamos casos de dengue. Ya estamos teniendo varios casos de dengue, no solo en Lima, sino sobre todo en el norte y en la selva. Así que el otro lunes vamos a hablar de eso. Así que, y discúlpenme que casi se me olvida. Listo, muchas gracias Natalie, gracias Karim. No te preocupes, Gracias a Kevin. Somos un ustedes. equipo, acá algunas se iba a acordar, no te preocupes. Entonces nos vemos la otra semana para el tema de dengue, de pronto esta semana también para teletrabajo, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Recuerden que también podemos hacer seminarios específicos para empresas, nos escriben y les elaboramos algo especial para ustedes. Muchas gracias y esperamos vernos en otros webinars o seminarios. Gracias. Gracias. Hasta luego.